Bienvenidos a Memorias de un consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 35 de Memorias de un consultor. Una semana más estoy grabando en condiciones pandémicas, confío en que sea la última y que la próxima pueda recuperar el sitio y los medios habituales. De todas formas, tampoco me voy a poner exquisito, que yo no soy ni Emilio Cano ni Víctor Correal. Y para los que no sepáis quiénes son estos dos personajes, os recomiendo que vayáis a emilcar.fm o a noesasuntovuestro.com y así sabéis de lo que estoy hablando. Pero después, claro, volvéis por aquí. Cuéntame. El episodio de hoy lo voy a situar en el verano de 2006, aunque realmente algunas de las cosas que voy a contar puede que no pasaran exactamente ese verano, pero sí que pasaron en esa época del año, en distintos años, pero no es relevante en cuál. Además, como este episodio se publica en agosto, mes de vacaciones por excelencia en España, qué mejor momento para hablar de cosas relajantes, porque el verano suele ser un buen momento para hacer cosas distintas a las habituales y aplazar ciertas cosas por un tiempo. Hagamos juntos este crucigrama. Aplacemos lo otro para un mañana. Y es que ese verano de 2006 todos amamos un poquito a Laura de la mano de los Happiness y sus grandes mensajes. Joven, recuerda que el amor nace del respeto, que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa. Igualito el mensaje que los mensajes que podemos escuchar ahora. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. El verano es un buen momento para plantearte nuevos retos, cosas que en un principio pueden parecer difíciles o incluso imposibles, pero que si le pones ilusión y ganas puedes hacer realidad. Como le pasó al koala, que pese a la posesión de su padre, se le metió una cosa entre ceja y ceja, suponiendo que tenga dos, y a base de sacrificios terminó consiguiendo lo que quería. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina y pasa menino. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo voy a hacer un corral. Todo un clásico, esto de las canciones del verano. No os voy a torturar con muchas más y vamos a contar lo que quiero contaros en este episodio. El hecho de haberos torturado con las dos canciones anteriores no era para situaros en el año 2006, que fue cuando sonaron, sino para que tengamos en cuenta que en verano a veces puedo hacer cosas distintas a las habituales, como hacer un crucigrama, como hacían los amigos de Laura, y que hay cosas que si quieres conseguir, pues tienes que poner algo de tu parte, como puso el koala para hacer un corral a pesar de la oposición de su opa. En mi caso, por ejemplo, un verano decidí, ya lo conté en su momento en un episodio anterior, pasarme todo agosto haciendo la Partner Academy de SAP, formándome. Y bueno, ahí tengo que decir que conté con la aprobación de mi opa y de mi oma, por eso no hubo problemas. Pero lo que sí que hice fue, en lugar de cogerme vacaciones, decidí ese verano dedicarlo a formarme. Y como dije en su momento, pues esta decisión marcó mi futura vida profesional. Algo que en su momento no sabía. Yo lo que sabía es que quería hacer un corral. Eso fue el verano en el que yo estuve del lado del alumno. Y ahora voy a contar algo que me pasó un verano que estuve al otro lado, que estaba de instructor o de profesor. Ya llevaba unos años impartiendo formación, bueno, tenía cierta experiencia y bueno, pues en verano antes era habitual que hubiese gente que hacía un poco lo que yo, o bien que es la consultora o la empresa de turno le pagaba una certificación, o bien de su propio bolsillo. Ese año tenía 3 alumnos que creo recordar venían todos de manera independiente, es decir, se lo pagaban ellos mismos. La formación duraba todo el mes de agosto
Iban a estar conmigo, no recuerdo si eran 4 o 5 semanas, 6 horas al día, eso sí lo recuerdo, de 8:30 a 2:30. Total, que el primer día llego allí, yo puntual, raro en mí por aquel entonces, y veo que de las 3 personas, de los 3 asistentes, ha llegado uno solo. Vamos a llamarle Paco. Bueno, pues estamos allí en la sala y cuando son las 8:35 me dice, perdona, ¿el curso a qué hora empieza? Digo, a las 8:30. Dice, ya, pero es que son las 8:35. Digo, ya, pero bueno, es el primer día y tienen que venir otros 2 compañeros. Entonces, si no te parece mal, esperamos a que lleguen y tal. Dice, bueno, tú sabrás, pero yo estoy acostumbrado a dar mucha formación y no sé si luego vas a poder recuperar esos 5 minutos. Me quedé mirándole y pensé, vamos a ver, este hombre se está planteando si voy a ser capaz de recuperar 5 minutos, no ya hoy, sino a lo largo de todo un mes. Pero bueno, ese comentario era ya toda una declaración de intenciones de la actitud del amigo Paco a lo largo de ese mes. A los 5 o 10 minutos llegaron sus compañeros y empezó la formación con normalidad. Se presentaron, bueno, vamos a decir que los otros se llamaban, pues, yo qué sé, Delia y Fernando, por ejemplo. 3 alumnos, Paco, Delia y Fernando. Nos presentamos, empieza la formación y bueno, les pregunto, pues como siempre me presento yo, digo la experiencia que tengo, qué hacemos allí y les digo que hagan una breve introducción de cada uno de ellos. Fernando era el primer contacto que tenía con el mundo SAP, venía de otra cosa y se quería reciclar. Delia había empezado a trabajar como consultora, pero en otro área y quería meterse también en temas SAP. El amigo Paco se presentó como que él era experto en SAP y que conocía casi todos los módulos, que estaba certificado en la mayoría de ellos y que él venía al curso simplemente para sacarse la certificación de HR porque era de las pocas que le faltaban. Yo me quedé mirándole y la verdad es que me pareció un poco sorprendente que alguien domine casi todos los módulos de SAP, pero bueno, todo es posible. Dije, a lo mejor yo cuando tenga 50 años, pues también soy el máster del universo y controlo todo SAP. Pensaba por aquel entonces. El caso es que le pregunto, pues muy bien, y has venido a formaciones y llevas mucho tiempo con SAP y tal. Creo que me dijo que llevaba como 4 o 5 años. Y me dijo, literalmente, que no había recibido ninguna formación, que lo había aprendido todo con la ayuda. Como decía, no recuerdo si esta situación se sitúa en el año 2006, probablemente fuera algún año antes, algún verano antes. 2004, a lo mejor, una cosa así, aunque fuera 2006. ¿Qué narices? Aunque fuera 2021. ¿Quién tiene las santas narices de decir que es capaz de aprender todos los módulos de SAP con la ayuda? Con la ayuda, Dios mío. Con la ayuda, con lo que era antes la ayuda. Lo dicho, el amigo Paco apuntaba a ser todo un personaje. Segundo día de la formación, yo allí a las 8:30 como un clavo, no sea que perdiera algún minuto más y tuviera que recuperar alguno más, aparte de los 5 del primer día. Y bueno, llegan los 3 alumnos. Y cuando llegan el amigo Paco el primero, imagino, llegan los otros 2 y me dicen que si se pueden coger un café. Y les digo que sí, que sin problema. Entonces el amigo Paco dice, hombre, a mí lo que me parece mal es que si hay un horario, pues si queréis tomar un café, que deberíais venir antes, os lo tomáis porque eso puede perjudicar el ritmo del curso y tal. Los otros 2 le miraban flipado. Y yo dije, bueno, como veáis, si queréis lo cogéis de la máquina y entráis tal, y empezamos, no pasa nada. El caso es que los otros 2 miraban o se miraban entre sí como que no daban crédito. Bueno, empezamos la clase, me imagino que saldrán a tomar el café y era, bueno, yo decía cualquier cosa, era la parte de introducción y decía cualquier cosa, explicaba los distintos módulos que había y tal. Y yo puede que no hablara 20 segundos seguidos,
sin que Paco me interrumpiera o puntualizara cualquier cosa de la que yo decía. Además, puntualizaciones que no tenían ningún sentido. Que yo no tengo ningún problema en que me corrijan o me puntualicen, pero siempre que aporten y no me rompan el ritmo, porque al final lo que hacen no es perjudicarme a mí, sino perjudicar al resto de sus compañeros. Pero bueno, yo lo iba llevando. Llegó un momento en el que hicimos una pausa, porque él sí admitía que se hiciera alguna pausa en las 6 horas. Me imagino que sería una pausa cronometrada al milímetro, aunque si os digo la verdad no lo recuerdo bien. Y hacemos la primera pausa, y en esa primera pausa estamos los 4 ahí hablando, y sin que nadie preguntara nada, él nos contó que había escrito no sé cuántos libros, que había trabajado en no sé cuántas empresas, que ahora estaba llevando una empresa que no recuerdo ni el sector ni lo que era. Es decir, la pausa fue monopolizada por su conversación. Algo que, bueno, pues no está mal. Cuentas quién eres, cuentas tus logros, cuentas tus tal. Tenemos muchos días para hablar los demás, pero, como os digo, esa primera pausa fue el quien monopolizó la conversación. Volvimos a clase y tal, y pasa el día. No os voy a contar, evidentemente, los 20 o 25 días de formación, pero sí que en la siguiente pausa que hicimos, sus 2 compañeros huyeron como perros y creo que jamás volvieron a coincidir con él en ninguna otra pausa. Le fue suficiente con la primera para saber de todos sus logros. A ver, que a mí el hecho de que alguien quiera ser puntual, que se respeten los horarios, etcétera, no me parece mal, pero creo que debe haber cierta flexibilidad. Creo que no pasa nada si tus compañeros antes de entrar se cogen un café de máquina y el curso empieza 2 minutos más tarde. No pasa nada. Pero bueno, nosotros nos adaptamos al ritmo de Paco. Aunque una cosa era el ritmo de Paco y otra cosa era el ritmo de su biorritmo. Porque el tío, tras empezar con sus clásicas interrupciones, que eso sí que eran una verdadera pérdida de tiempo durante los primeros 15 o 20 minutos, después decidía quedarse en estado de máxima concentración con los ojos entrecerrados, incluso se permitía el lujo de dar alguna pequeña cabezada hasta que a eso de las 10 revivía. Recuerdo que en un descanso, Delia, indignada, me decía: pero este tío no me deja tomar un café y luego se me echa esas siestas ahí en mi cara. ¿Pero este de qué va? La verdad es que, como he dicho, era un personaje. Recuerdo que cuando empezamos a parametrizar lo primero que fuera, lo que tocase, pues él, que había aprendido SAP, todos los módulos con la ayuda y estaba certificado en múltiples soluciones, se me agobiaba y me decía que el sistema no funcionaba porque intentaba hacer una entrada en una tabla y el sistema le sacaba el mensaje de que la clave estaba repetida. Su solución era darle a Enter y cuando más fuerte, mejor. Ni leía el mensaje que le salía ni nada. Y claro, a mí me parecía realmente sorprendente que alguien hubiera sido capaz de configurar cualquier módulo de SAP sin hacer una entrada a una tabla. O sea, me parecía realmente un verdadero genio. A medida que pasaba el tiempo, iba siendo consciente de que tenía como alumno a un verdadero ser de luz y no sabía valorarlo. Sabía configurar varios módulos, pero no sabía hacer una entrada en una tabla. Los días fueron pasando y yo fui compartiendo cada una de las pausas con él, salvo alguna que me imagino que me escaparía por mi salud mental. A medida que avanzaba el curso, pues la cosa se iba complicando más. Y si no era capaz de hacer una entrada en una tabla, pues imaginaros lo siguiente. Sus compañeros iban, evidentemente, al ritmo que yo les iba marcando, asimilando los distintos conceptos. Porque además él normalmente no tomaba apuntes, no hacía mucho caso, no hacía las prácticas. Él estaba un poco allí de oyente, porque lo único que quería era certificarse, porque con eso automáticamente te transformas en consultor. Eso lo sabéis todos. Que tú no tienes ni puñetera idea de cómo se configura el sistema, haces un examen tipo test,
Durante 3 horas sales y mágicamente te has convertido en un consultor, o como decía aquel, en un superconsultor. La verdad es que hay que ser un poquito inconsciente para ir al mismo SAP y decir que conoces todos los módulos. A ver, que yo a mi madre le puedo decir que sé todo SAP, porque mi madre no tiene ni puñetera idea, como Paco se lo podría decir a su mujer si no estaba en el sector. Pero ir al mismo SAP a decir que has aprendido todo SAP con la ayuda es cuanto menos inquietante. Y claro, se acercaba la fecha del dichoso examen de certificación. Y aunque la última semana estábamos repasando conceptos de cara a preparar el examen, para repasar algo, primero lo tienes que haber practicado o lo tienes que haber leído. Y sé de uno al que todo lo que repasábamos le sonaba como nuevo. O bien porque no lo había mirado, o porque le había pillado en esos momentos de máxima concentración en los que no estaba realmente con nosotros. Entonces el hombre se empezó a agobiar porque para él o en su cabeza, vete tú a saber por qué, era realmente importante obtener esa certificación. La verdad es que no me paré a analizarlo. Y bueno, a sus compañeros les mandaba mensajes a altas horas de la madrugada, venía con una cara de dormido mayor de la habitual porque se había pasado toda la noche revisando o repasando cosas, leyéndose los manuales. La verdad es que se le notaba afectado. Como sabéis, los principios siempre son duros en esto de SAP y realmente esas academias pues eran realmente intensas. Claro, tú has estado 20 días mirando el techo e interrumpiendo sin hacer caso a lo que te cuentan, sin practicar, no sé qué, pues luego llega el momento y te tienes que pegar la panzada. Panzada que desde mi punto de vista es inútil, porque puedes obtener la certificación, pero realmente no te has enterado de nada, porque lo realmente útil no es el titulito, sino es todo lo que aprendes o todo lo que te cuentan a lo largo de todos esos días. Si el examen de certificación fue un viernes a las 9 de la mañana, a las 12:01 de ese viernes recibí un mensaje de Paco comunicándome que había aprobado. Acompañado, por supuesto, de todo lo que había estudiado, de lo que se había preparado, del esfuerzo que había hecho. Eso sí, lo que no tengo claro es si realmente había aprendido algo. Sus dos compañeros, creo que, si no recuerdo mal, Delia aprobó y trabajó durante mucho tiempo. De hecho, hace un par de años que le he perdido la pista, pero ha seguido trabajando en temas de SAP en distintas consultoras durante todo este tiempo. Y Fernando creo que no sé si se quedó a 1 o 2 preguntas de aprobar, pero además luego creo que no desarrolló su carrera profesional en el mundo SAP, porque esto a veces pasa. El hecho de hacer la academia de SAP no quiere decir ni que te vaya a gustar, ni que luego te dediques a eso, pues como el que hace una carrera. ¿Cuántos de los que estudian una carrera luego realmente se dedican profesionalmente a algo relacionado con su carrera? Muchas veces no tiene nada que ver. De hecho, volviendo al mundo SAP, en el mundo SAP hay gente que ha estudiado políticas, derecho, química, física, informática, que no ha estudiado nada a nivel, digo, de carrera universitaria y no pasa nada. Pero al final lo importante es aprender cómo funciona el producto y cómo adaptar el producto a las necesidades de tu cliente. Es decir, como dice mi mujer, ¿qué pasa? ¿Que para eso de SAP vale cualquiera? ¡Cuidado! A lo que yo le digo, sí, bueno, realmente sí, si te preparas y tal, puede valer cualquiera. Eso sí, yo sé todo SAP.
Bueno, y veo que con la historia del amigo Paco me está quedando ya demasiado largo el episodio, así que seguiré contando anécdotas de verano en el próximo episodio para que no se haga esto demasiado largo. Y así de paso aprovecharé para torturaros con alguna canción del verano más. Cosas que aprendí de esta situación. Como siempre voy a señalar 3. 1. Hay que ser respetuoso con el tiempo de los demás. Si se empieza a las 8:30, se empieza a las 8:30. Pero Paco, no te duermas luego media hora. 2. No hables más de la cuenta. Si me cuentas tus logros sin que yo te pregunte nada, pueden pasar 2 cosas. Una, que no me los crea, y 2, que no me interesen. O incluso las 2. Y 3. A Noé no le hables de barcos. No le digas que sabes construir el arca cuando no eres capaz ni de montar un mueble de Ikea. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podréis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, faltaría más. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, y también en la mayoría de plataformas de podcasting tipo Spotify, iVoox, Apple, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.